Puede que no sea el primer año que Ellis pasó la víspera de Año Nuevo con Pat, pero fue el primer año que celebraron como amantes. Ellis hizo todo lo posible para sorprender a Pat, invitando a un chef con estrella Michelin a cocinarles y servirles en la mesa. Cada plato era tan delicioso que casi se les llenaron los ojos de lágrimas. Lo que lo hizo aún más especial fue que cada plato era una creación nueva, hecha para que Pat lo probara primero. Luego estaban las velas aromáticas, la iluminación tenue que creaba un ambiente romántico y la botella de vino de medio 100,000 bahts, que no lo emborrachaba, pero sí los hacía sentir sensibles al momento. Para Pat, el esfuerzo que hizo Ellis fue increíblemente especial. No se trataba del precio o el valor, sino del cuidado que se le puso. ¿Quién hubiera pensado que alguien tan duro como Ellis podría ser algo tan lindo y cursi? Superó las expectativas de Pat, lo que lo hizo sentir feliz y halagado al mismo tiempo. Después de la comida, Ellis continuó bebiendo, pasando del suave vino a un brandy fuerte que le quemaba la garganta. Pasaron las horas, demostrando que el joven jefe tenía un estómago de hierro fundido. «Estás bebiendo bastante. Quiero celebrar un buen día, un día contigo». Ellis levantó su copa a modo de brindis. Pat sonrió en respuesta, moviéndose desde su asiento al otro lado de la mesa para chocar suavemente los vasos con Ellis. «Por la felicidad. Gracias por la deliciosa comida». «¿Te gustó?». Los ojos brillantes de Ellis derritieron el corazón de Pat. Ellis tenía tan buen aspecto que resultaba casi desconcertante. Aunque Pat nunca antes había considerado a nadie particularmente guapo, estaba completamente enamorado. «Me encantó, lo que hiciste fue mágico, gracias por todo». «Me alegra que te haya gustado», dijo Ellis, tomando otro sorbo de su vaso. «Entonces, ¿ya me has perdonado?». Al ver que Ellis estaba de buen humor, Pat, que se sentía culpable, tuvo el coraje de preguntar ahora. «Todavía no, todavía estoy un poco ofendido». El rostro de Pat decayó ante la respuesta, pero cuando vio la mirada juguetona de Ellis, se dio cuenta de que se estaba burlando de él. «Pero si vienes a sentarte aquí, actúas lindo y eres fácil de tratar, tal vez me sienta un poco mejor». Pat sacudió la cabeza con complicidad. El trato del hombre no parecía demasiado difícil de cumplir para Pat, pero su tono y su mirada eran peligrosos. Ellis se dio 2 palmaditas en el regazo, indicándole a Pat que se acercara. Al ver esto, Pat asintió y se acercó con una suave sonrisa, acercándose a la figura relajada en el amplio sofá. Cuando Pat se detuvo frente a él, se arrodilló para que sus rostros quedaran al mismo nivel. No se atrevió a sentarse en el regazo de Ellis como le sugirió, pero cuando se encontró con esos ojos grises, una sensación de aleteo llenó su estómago. Sin embargo, su audacia le permitió extender la mano lentamente y tomar el pesado vaso de la mano de Ellis, acercándose hasta que estuvieron a solo unos centímetros de distancia. «Dime, ¿qué tan lindo tengo que ser?», Pat desafió, pensando en todas las veces que había dejado que Ellis tomara la iniciativa a lo largo de los años. Se había convertido en un hábito no ir en contra del hombre que tenía delante. «Tan lindo como pueda ser. Comienza por complacerme. Mírame solo a mí. Ámame solo a mí», susurró Ellis, inclinándose para plantar un suave beso en los labios de Pat, su mano acariciando cariñosamente la cabeza de Pat. «Nunca he sido más que lindo contigo, y contigo aferrándote a mí como una sombra, ¿a quién más miraría?». «Solo lo digo para que sepas, soy celoso». «Bueno, eso ya lo sé». «Bien, recuérdalo bien». Ellis le dio un codazo a Pat, que todavía estaba arrodillado. «Ten en cuenta que estás ocupado, que tienes novio y lo más importante, que soy locamente celoso». La cruda pasión que compartieron la noche anterior fue suficiente para demostrar lo loco que podía estar Ellis, feroz, audaz y lujurioso. «Entendido, Ellis. ¿Puedo preguntarte algo?». «Adelante».
Acerca de King Han. Pat dudó por un momento antes de preguntar. El mensaje privado de Ellis, que había visto recientemente, era un poco preocupante. Aunque Ellis había dicho que su relación había terminado, los mensajes periódicos que seguían llegando hacia Pat hacían que se sintiera inseguro. «Lo viste, ¿no? Que King me invitó a salir», dijo Ellis, como si pudiera leer la mente de Pat. «No quise espiarte. Mira todo lo que quieras, no me importa». «¿Entonces no vas a ir con él?» «No, quiero quedarme con mi novio. Quiero abrazarte así. ¿Cómo se puede comparar salir a tomar algo con estar sentado aquí con mi novio, verdad? Antes tú solías salir mucho. ¿No recuerdas que siempre te llevaba a casa? En aquel entonces no podía abrazarte así, pero ahora puedo besarte y abrazarte. Estar contigo es mucho más divertido». «Ah, no te preocupes, como he dicho antes, no habrá ningún tipo de relación con nadie más que no se llame Pat, ni física ni emocionalmente». Pat escuchó en silencio, sabiendo que Ellis estaba tratando de tranquilizarlo. En verdad, Pat no era del tipo que fuera demasiado posesivo o celoso, solo quería aclarar sus propios sentimientos. Qué suerte tenía de que a Ellis le importara, de que Ellis pareciera más posesivo que él. Pat no quería ser egoísta, pero saber que Ellis estaba celoso hizo que su corazón se hinchara y latiera salvajemente como si se le hubiera salido del pecho. ¿Quién hubiera pensado que el jefe, al que había amado en secreto durante años, se convertiría en su amante? «Está bien», sonrió Pat, incapaz de contener su alegría, y se inclinó para darle otro tierno y dulce beso. Cuando se apartó, vio que una expresión de satisfacción regresaba al rostro de Ellis. «¿Por qué estás sonriendo?» Ellis notó la sonrisa de Pat y no pudo evitar devolverle la sonrisa. El rostro feliz de Pat le hizo sentir como si el mundo entero fuera tan brillante. Cambiaría cualquier cosa por mantener a Pat sonriendo y mirándolo así. «Me estoy riendo de ti y de mí mismo». «¿Mm?» Ellis apoyó los brazos del sofá, con Pat recostado cómodamente contra él. «Nunca pensé que terminaríamos aquí». «No veo por qué no. He sido muy agresivo. Si te hubieras escapado de mis dedos, te habría arrastrado de regreso y te habría atado. Realmente te hiciste el difícil de conseguir». Pat no se ofendió e incluso se rió de eso, sabiendo que Ellis realmente no haría eso. El hombre de abajo levantó la mano para tocar su áspera barba, incapaz de resistir el impulso. Su mente divagó. «¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué tú, ¿por qué te deseo tanto?» Ellis no dudó. Sus manos se abrieron paso debajo de la camisa de Pat, subiendo lentamente hasta que su pulgar rozó suavemente el pico sensible de Pat, haciéndolo morderse el labio para suprimir sus propios sonidos. «No puedo evitarlo, eres adorable. ¿Está mal querer cuidar de ti?» La palabra adorable hizo que Pat se sintiera extraño. Un hombre de 179 centímetros de altura no debería ser llamado adorable. «Estoy lejos de ser adorable. Hay muchas personas más interesantes que yo. Estoy lejos de ser tu tipo habitual». Pat no se veía a sí mismo de esa manera. No era más que un tipo de apariencia normal, afortunado de ser alto y de piel clara. Un poco de ropa agradable lo hacía lucir decente, pero no se parecía en nada a las personas con las que Ellis solía salir, especialmente comparado con King Han. Era como un planeta menor que se atrevía a competir con el sol deslumbrante. «¿Tienes que ser como King?» Ellis podía leer la mente también. «Él es tu favorito». «Estás celoso, ¿no? Me encanta cuando estás celoso». La suave voz de Ellis murmuró en el oído de Pat, sus dedos recorriendo el plano estómago de Pat. «¿Qué obtengo de estar celoso? No estoy celoso en absoluto». «Los celos te convierten en el dueño. ¿No quieres eso? ¿Alguien tan guapo, tan enamorado de ti?» Hablas con tanta facilidad». La voz de Pat subió a un nivel sin que él se diera cuenta. «Mi boca también puede hacer otras cosas. Vamos, dame un dulce beso para terminar bien el año, para combinar con esta atmósfera romántica. ¿Sabías que las velas aromáticas
pueden despertar sentimientos intensos y hacer que el estar juntos sea más relajante. Ellie sonrió levemente y tocó la mejilla sonrojada de Pat. Lo provocaba con palabras mientras recorría perezosamente las puntas de sus dedos a lo largo de los labios entreabiertos de Pat. El objeto de burla solo pudo inclinar la cabeza voluntariamente, sintiéndose cálido y encantado. Cuando el rostro de Ellis bajó hasta que estuvieron a centímetros de distancia, con un aliento caliente abanicando su rostro, capturó los labios de Pat en un beso lleno de sabor a vino. Minutos después, el dulce beso se convirtió en uno apasionado. Otro de los talentos de Ellis era convertir el agua fría en agua hirviendo, eso seguro. El ambiente es perfecto. ¿Deberíamos encontrar algo divertido que hacer?, dijo Ellis, tocando la cintura por encima de los pantalones de Pat, deslizando sus dedos dentro como si explorara. Aunque fingió preguntar, en realidad Pat sabía que su destino estaba sellado. «Estás demasiado obsesionado. ¿Planeas hacer esto todos los días?» Pat golpeó la pierna de Ellis porque se sentía demasiado abrumado. «¿Contigo? ¿En qué más debería pensar?» Ellis se encogió de hombros y tiró de Pat para que se sentara entre sus piernas. Con un brazo aseguró su cintura mientras con la otra mano jugueteaba con los botones de los jeans de Pat. Este hombre era tan molesto para realizar múltiples tareas que hizo que Pat quisiera peñiscarlo. «Hay mucho en qué pensar», murmuró Pat mientras intentaba agarrar la mano de Ellis. «Dame un ejemplo». «El tiempo, las acciones, qué comer mañana, dónde ir». «Al diablo con esas cosas, tenemos una misión urgente que cumplir. ¿Entiendes, bebé?» Al ver esos ojos coquetos y ligeramente suplicantes, Pat siempre se encontraba cediendo. «Eres increíble». Cuando Pat sintió el toque del otro, presionando, se estremeció ligeramente. Estaba muy claro cuánto deseaba Ellis disfrutar del dulce capricho que tenía ante él. «Mira esto, cariño, se está poniendo incómodo». Sin palabras vacías, el joven deliberadamente se presionó contra él. Su mano agarró firmemente la esbelta cintura de Pat para enfatizar el toque. «¿Deberías ir al baño y encargarte de eso primero?» «¿Por qué debería hacerlo? Si tengo novio, mi novio debería ayudarme. ¿Por qué usar mi propia mano? O a menos que sea la tuya, eso sería aceptable». «Estás demasiado obsesionado». «¿Obsesionado? Es natural. Tú también necesitas liberar algo de tensión después de un trabajo estresante», respondió Ellis, apretando suavemente la cadera de Pat antes de golpearla con una fuerza que traicionó su autocontrol. «¿De dónde sacas toda esta energía? ¿En serio?» «Cosas como esta no puedes simplemente imitarlas, incluso si te lo dijera», se jactó Ellis, claramente complacido con el impulso de ego de la réplica. «Eso es mucho, por supuesto. De lo contrario, alguien por aquí no estaría haciendo esos sonidos hasta que su voz se vuelva ronca, ¿verdad?» «Tú siempre dices cosas que me avergüenzan». «¿Qué dije?» Ellis fingió ignorancia. «Hablas sucio, como un adolescente descarado. No puedo seguirte el ritmo», dijo Pat, rascándose la ceja y tosiendo torpemente al final. «Tengo muchas cosas más que decir. ¿Quieres escucharlas?» Ellis se rió y se acercó. «Oh, cómo me siento cuando estamos juntos. ¿Cómo se siente cuando hacemos el amor, sabes?» A Pat se le puso la piel de gallina por el aliento caliente que atacaba su cuello. Aunque Ellis no lo estaba tocando, la voz combinada con el distintivo aroma corporal que hablaba era increíblemente intensa. «Tú...» Pat solo pudo tragar saliva. «Puedo decirte que cada vez que te toco es como si me rociaran con un licor fuerte. Cuanto más bebo, más me emborracho. Tu aroma es tentador. Me vuelve loco. Tu cara de felicidad y tus palabras incoherentes desde tu garganta me empujas hasta el límite.
Eres suave, caliente y... Ellis susurró lascivamente al oído de Pat, haciendo que su rostro se sonrojara y palideciera rápidamente. Aunque Pat creció entre un grupo de amigos ruidosos acostumbrados a hablar groseramente, cuando Ellis usaba palabras tan explícitas, se sentía incómodo y se le revolvía el estómago. Era como si lo hubieran desnudado. Las crudas palabras fueron pronunciadas con una voz entrecortada que casi requería limpiarse los oídos, como si estuviera escuchando una película con clasificación R. Imagínese lo crudo que debe ser que incluso un hombre se sienta avergonzado. «Oh, detengámonos ahí por ahora». Pat levantó la mano para indicar una pausa. «¿Por qué? Aún hay más», insistió Ellis. «Creo que entiendo bastante bien lo que sientes. Por favor, detengámonos». Su rostro se puso rojo intenso mientras agitaba las manos, tratando de que Ellis se detuviera. Pat casi se hunde en el sofá. La explicación detallada de Ellis le hizo sentir las escenas vívidamente, provocando una sensación de hormigueo en la parte inferior de su abdomen. Lo que había estado dormido en sus pantalones ahora se agitaba con urgencia. Ellis se estaba volviendo cada vez más malvado y difícil de manejar. En el trabajo, Pat podía ver a través de su jefe, que también era su novio, y decir con seguridad que estaban en la misma página en todo. Pero cuando se trataba de cuestiones así, Pat estaba muy por detrás de Ellis. Era como comparar a un estudiante de primaria con un graduado, summa cum laude. Pensando en ello, me vino a la mente el término máquina. ¡Qué persona tan incansable! Pat se rindió. «¿No puedo decir la verdad? Realmente me gusta. Cada vez se pone mejor. O si prefieres algo más, solo dímelo», dijo Ellis, escudriñando el rostro tímido de Pat con un poco más de seriedad. «Ah», Pat luchó por encontrar palabras, rascándose el cuello avergonzado, luego frotándose la nariz vigorosamente. «No estoy acostumbrado a ser seducido con palabras, especialmente por un hombre como tú». «Espera un minuto. ¿Qué quieres decir con un hombre como yo?» «Eres tranquilo, serio. Puede que parezcas coqueto, pero no eres del tipo que seduce a cualquiera con palabras como esa», desvió Pat, diciendo en parte la verdad. Ellis le devolvió la mirada a una distancia peligrosamente cercana, su cálido cuerpo brindando comodidad y emoción. «Sabes, lo que dijiste es tanto verdadero como falso», dijo Ellis con una sonrisa maliciosa. «¿Eh?», Pat gruñó, frunciendo el ceño mientras intentaba entender a qué se refería Ellis. «Soy tranquilo y serio, eso es cierto, pero la acusación de ser un coqueto no lo es. Por favor, retrátate de esa afirmación. Y la parte de seducir a cualquiera y a todos es solo una verdad a medias. La única persona con la que he hecho esto eres tú», dijo Ellis, tocando la mejilla sonrojada de Pat para indicar su error. «¿Debería creer eso?» «¿Qué hay para no creer?». Ellis volvió a morder juguetonamente el pálido cuello de Pat, como si se hubiera convertido en un zorro, afilando sus dientes en cada oportunidad. «Pero te ayudé a cambiar de pareja decenas de veces. Ese no es un comportamiento normal. Se llama coquetear». Pat discutió seriamente esta vez, mirando hacia atrás con complicidad. La sensación de hormigueo en su cuello y el hermoso rostro tan cerca hacían difícil pensar con claridad y encontrar las palabras adecuadas para replicar. «Estoy tan molesto con este hombre supuestamente poco coqueto». «Espera, siempre he salido con una persona a la vez. Lo más importante es que he sido claro y honesto con todos. Es cierto que he salido con muchas personas, no lo negaré, pero nunca he querido salir con varias personas a la vez para satisfacer mi codicia. Así que retira tus palabras. Acusar a tu novio de esta manera es demasiado». «¿Demasiado en qué sentido?» «Un hombre sin novio puede tener relaciones con cualquiera, pero ahora que tengo uno no miraré a nadie más que a este, y si mi novio me acusa, me deprime». «Sí, probablemente no pueda compartir con su bella ex. Ni siquiera puedo caminar con tacones, y no tengo senos grandes».
—¡Ellis! —gritó Pat, exasperado. —Está bien, lo entiendo, no hay nada con qué competir. Ellis dijo que entendía, pero su tono estaba lleno de contención. Estaba listo para atacar y provocar otra migraña. —No te enojes. Pan no tiene nada que ver con nosotros. Ni siquiera puedo mencionar a la ex. ¿Eres tan protector con ella? ¿Eh? Eso es frustrante. No protejo nada. No lo pienses demasiado ni lo malinterpretes. El que hacía el papel de enfurruñado lo hizo de manera convincente. Ellis pensó que exigirle atención a su novio era bastante divertido. Ser mimado se sentía extrañamente cosquilloso, pero bueno, llenó algo en su vida amorosa que nunca había estado del todo bien. No lo descartes así, dijo Pat, agarrando la gruesa mano de Ellis y trazando sus dedos sobre la palma. No, no lo hice, respondió Ellis, elevando ligeramente la voz. El atisbo de sonrisa en su rostro sugería que no se lo estaba tomando demasiado en serio. Al principio era yo quien te perseguía, pero después de hablar resultó que era el que estaba siendo engañado. El joven asistente admitió la derrota, pero habló con un tono nasal, sabiendo que ya había perdido. Aunque Ellis mantuvo un rostro severo, apoyó la barbilla en el hombro de Pat y besó ligeramente su mejilla, lo suficiente como para bromear. Disfrutó de la suave mejilla por un rato, antes de pasar a mordisquear suavemente la oreja de Pat, claramente divertido. Mientras Pat se alejaba, Ellis se volvió aún más triunfante y continuó con sus mordiscos juguetones. —Por supuesto, ¿quién crees que soy? El joven jefe arqueó una ceja. Antes de que Pat pudiera recuperar el aliento, Ellis atacó con una lengua que todavía sabía dulcemente a vino. Tomando por sorpresa, Pat hizo ruidos ahogados, pero pronto inclinó la cabeza para saborear el beso exigente, permitiendo que Ellis se saciara. El dulce y embriagador beso fue más potente y delicioso que cualquier vino. —Pat, ¿por qué eres tan adorable? Solo estás pidiendo que se burlen de ti —susurró Ellis dulcemente. Pat se enamoró del encanto por millonésima vez. Los labios y la lengua de Ellis nunca se alejaron de los de Pat. Sus ojos ahumados brillaban con enamoramiento y posesividad, evidentes en su mirada y acciones. —¿Estás listo? El tono burlón de Ellis y su atractivo irresistible lo hacían incomparable. Era guapo, hábil en la cama y extremadamente lujurioso. Pat se lamió los labios secos. No estaba asustado, solo un poco indeciso. —Oh, Ellis, cualquier cosa menos ordinario. —Es hora de cobrar el pago de la comida, el vino y las velas aromáticas —dijo Ellis con voz traviesa. —Eres tan tacaño. Pensé que era un bono de fin de año —bromeó Pat avergonzado. —Habrá una bonificación, pero todavía no. Ahora mismo quiero algo dulce para limpiar mi paladar. He invertido, así que debería recibir algo a cambio, ¿verdad? —¿Aún no estás cansado? —No. No solo no estoy cansado, sino que además soy irremediablemente adicto a hacerlo contigo. Ellis enfatizó con acciones. La camiseta fue arrojada a un lado, seguida por los ajustados y descoloridos vaqueros de Pat, que se quitaron con destreza. —¡Espera! ¡Solo un momento! Pat gritó sorprendido, rápidamente presionando el cuello de Ellis para sujetarlo fuerte, porque el hombre más fuerte lo levantó y cambió de lugar. Después de un final del año brutalmente intenso, el que yacía sin aliento, pálido, con labios rojos, exhausto y desgastado, parecía al borde del sueño. Cuando Ellis sacó una pequeña caja azul oscuro del cajón de la mesilla de noche y se la entregó, el de ojos somnolientos se obligó a despertarse y preguntó adormilado, como si estuviera a punto de quedarse dormido: —¿Qué es esto? —Para ti. Te deseo felicidad todo el año y ámame mucho también. —¿Para mí? Pat quedó atónito de nuevo, sintiéndose conmovido y sorprendido al mirar la sencilla caja azul. —Un regalo de Año Nuevo para ti. Considéralo un bono, espero que te guste —explicó Ellis. Pat sonrió perezosamente, pero estaba completamente contento.
Este año fue realmente especial. Incluso si la caja contenía un simple llavero valorado en unos cientos, tenía la intención de conservarlo bien. Todo lo que viniera de Ellis era lo más importante. «Pero no tengo nada para ti. Lo siento», dijo Pat, sintiéndose culpable. «No hay necesidad de disculparte. A lo largo de los años has hecho mucho por mí. Es hora de que te trate bien», dijo Ellis, acariciando suavemente el cabello despeinado de su novio, enviándole una mirada llena de amor y gratitud. Ellis apreciaba más momentos como estos. Ver a Pat sonreír, ser feliz y simplemente estar juntos todos los días fue suficiente. «Ábrelo». Pat lo hizo de inmediato, y sus manos casi temblaron cuando vio lo que había dentro. «¡Rayos! La llave de un auto. Espera, es la llave de un coche Lamborghini. Esto es una locura». «Ellis, esto es demasiado caro. ¿Me compraste esto? ¿Por qué me lo das?» El que pretendía tener sueño ahora tenía los ojos muy abiertos, sorprendido y arrepentido del dinero que Ellis había gastado. «Pensé que te vendría bien. Ya tengo uno y quería que tuvieras un buen auto para conducir». «Es un Lamborghini, no una bicicleta. No puedes simplemente conducirlo por el parque». «Sé que eres rico, pero esto es más de 30 millones. Ahora es tuyo. Encontraremos un lugar para conducirlo». «No puedo aceptar algo tan caro». Pat cerró la caja y se la devolvió. Ellis miró en silencio, pero se negó a retirar la caja, y su expresión se endureció ligeramente porque vio que Pat no apreciaba el regalo que había elegido cuidadosamente. «Te lo compré, pero no puedo aceptarlo. Quería dártelo. ¿Por qué pensarlo demasiado? Hieres los sentimientos de quien te lo da. ¿Qué haré con él una vez que lo tenga? Puedes llevarme. Guárdalo, por favor. Lo que es mío es tuyo, lo que es tuyo es mío. No puedes malcriarme tanto. ¿Por qué no quiero mimarte? Ellis». «Vamos, mañana lo probaremos. Tú conduces, yo viajo. Tenemos 3 días libres. Busquemos una hermosa carretera costera y cambiemos el paisaje. Este plan funciona». «Vamos a dormir. Mañana me llevarás en auto, ¿de acuerdo?» Dicho esto, Ellis abrazó con fuerza la cintura de Pat, entrecerrando su rostro en el fragante cuello. Estaba dispuesto a dormir como una máquina desenchufada, ajeno a todo lo demás. Dios mío, al final, Ellis sigue siendo Ellis, siempre haciendo lo que le place. Y alguien como Pat siempre estuvo destinado a complacer a alguien como Ellis, hoy y siempre.